Y ahí, Cris, ya te doy la post. ¿Listo, Maxi? Sí, ¿No? ya está. Muy bien. Lo que sí, me parece, Cris, que vas a tener que ver ahí la sala de espera, ¿no? Sí, en eso estoy justo. Bien, genial. Ya después, estamos próximo a llegar Tengo al máximo de deshabilitar participantes. así no la sala, ¿o no? Ya hay 98 Sí, participantes. creo que es hasta 100. Bueno, vamos a empezar entonces. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que para la Sociedad Argentina de Embriología Clínica y para la Sociedad Argentina de Andrología es un enorme placer poder contar con todos ustedes en este encuentro de sociedades hermanas que la verdad que considero que nos hemos unido para poder hablar de un tema que seguramente es muy interesante y atrayente para muchos de ustedes, y creo que eso se ve reflejado en la cantidad de espectadores que tenemos escuchando este webinar. Así que bueno, nuevamente gracias a todos por su participación, gracias a todos ustedes por la hermandad que nos une, y la verdad es que creo que este va a ser un encuentro muy fructífero y estamos muy contentos de poder realizarlo entre ambas sociedades. Lo que les voy a pedir a todos es que, como este es un webinar abierto, un Zoom abierto, les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados, ¿sí? Para poder llevar esta reunión de la manera más ordenada posible, ¿sí? Bueno, un poco la dinámica va a ser, en una primera parte vamos a hablar de una introducción, y luego vamos a hacer un intercambio de opiniones entre las personas que estamos aquí convocadas, para al final abrir una serie de momentos de preguntas desde ustedes para que podamos argumentar y tener un intercambio de opiniones en cuanto a los temas que ustedes consideren. Para lo cual, entonces, en esta reunión hemos convocado a María José Munuce, la cual es bioquímica, doctora en ciencias biomédicas, especialista en andrología, es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacia de la Universidad Nacional de Rosario, y actualmente es vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Andrología. También podemos contar con la presencia de la doctora Rosa Molina, quien también es bioquímica, especialista en andrología de la Sociedad Argentina, es directora del Laboratorio de Andrología y Reproducción LAR en Córdoba, y es la encargada del Laboratorio de Andrología del Centro SIGOR en la misma ciudad. También contamos con la presencia del doctor Conrado Avedaño. Él es bioquímico también, doctor en Ciencias de la Salud, especialista en andrología por la Sociedad Argentina de Andrología y director del laboratorio AndroLab en la provincia de Córdoba. Y quien les habla, bueno, yo soy biólogo, a diferencia de mis compañeros en esta mesa. Tengo un máster y un doctorado en bioquímica, soy especialista en andrología y embriología. Actualmente trabajo en Tucumán, en el laboratorio del Centro Fertilia, y soy vicepresidente de la Sociedad Argentina de Embriología Clínica. Una vez presentados a nuestros disertantes, vamos a pasar entonces a quienes no tienen acceso al manual por algún motivo. Aquí les dejo un código QR, quienes quieran acceder a él a través del teléfono pueden acceder rápidamente y poder entrar al manual e irlo observando a medida que vamos dialogando en este espacio. Entonces voy a darle pie a la doctora Rosa Molina para que nos haga la introducción a este encuentro. Rosy.
Hay que desmutarse. Cristian, está faltando la primera diapo. La primera diapo, están todos los manuales. Ah, perdón, Rosy. ¿Querés que la comparta yo? Lo que pasa es que tendría que darte permiso para eso. Bueno, si no la cuento. Estaba linda, no importa. Falta la primera diapo, que estaban... Bueno, no importa, se las cuento. Estaban todos los manuales, están muy lindos, después la podemos subir si ustedes quieren. En los últimos 41 años se han realizado 6 revisiones de los manuales, comenzando desde 1980, hasta el día de hoy. Hubo 5 manuales, este es el sexto, el de la 6ª edición. ¿Qué es el manual? El manual es un documento de referencia sobre procedimientos y métodos para el análisis y procesamiento del semen humano. La próxima. El objetivo, describir los métodos del laboratorio del examen de semen para mejorar la evaluación de la función reproductiva y su tratamiento. También es estandarizar las técnicas para que los resultados sean comparables entre distintos laboratorios. La próxima. El análisis de semen, a diferencia de todos los otros estudios bioquímicos que se pueden hacer en un laboratorio, es un análisis muy artesanal y operador dependiente. En la mayoría de los análisis bioquímicos hoy en día se cuentan con autoanalizadores, obviamente siempre manejados por un bioquímico entrenado que valida resultados, pero en el caso del semen es realmente muy artesanal, operador dependiente. Y no disponemos de estos autoanalizadores. Nosotros lo que disponemos es de estos sistemas CASA, que son sistemas computarizados del semen, que si bien ayudan, no reemplazan a un operador entrenado. La próxima. Brevemente, el Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones de la Organización Mundial de la Salud convoca a revisar este manual a muchísimos profesionales, andrólogos, expertos de laboratorio, urólogos, científicos, epidemiólogos y otros. Se forma un equipo editorial central de 8 personas a cargo del editor en jefe Lars Bjørndal. Esto requiere muchísimas reuniones, encuentros, congresos, mail, o sea, fue un trabajo muy arduo, no, el anterior, entre los distintos personas que organizaron el manual. En febrero de este año se larga un borrador y esta revisión pública participan expertos de 43 países de las 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud. Acá nosotros también recibimos este borrador, los que estamos en esta mesa lo recibimos, tuvimos la oportunidad de dar nuestra opinión y nuestras sugerencias, que no sé si fueron leídas. La próxima. La próxima. El manual es un procedimiento paso a paso, está muy bueno, muy bien detallado, paso a paso todas las técnicas y listas de verificación para garantizar que sea de fácil uso por técnicos de laboratorio y científicos. Esta 6ª edición consta de 3 partes, 7 capítulos. Las partes principales son examen de semen, técnicas de selección espermática y criopreservación de espermatozoides, y la evaluación y control de calidad. Dentro de lo que es examen de semen tenemos el examen básico, el examen extendido y el examen avanzado o técnicas de investigación. La próxima. El examen de semen tiene diferentes metas para el estudio de la salud del varón. La principal es la evaluación de la función reproductiva masculina. También es importante el seguimiento de los tratamientos reproductivos, ya sean técnicas de reproducción asistidas, intervenciones quirúrgicas, tratamientos hormonales, vitaminas, etc. También sirve para la evaluación de los tratamientos anticonceptivos y para estudios epidemiológicos y ambientales. La próxima. ¿Qué hay de nuevo en este manual con respecto al manual del 2010? La próxima.
Bueno, hemos tratado de resumir en este cuadrito algunas diferencias entre el 2010 y el 2021, estudios que han cambiado, estudios que se han eliminado, y son algunos de los temas que vamos a hablar a continuación. Bueno, en cuanto a la movilidad espermática, en el 2010 se habla de traslativos totales, o sea, tanto los rápidos como lentos se informan todos juntos, no hay una discriminación, como se venía haciendo en el manual del 1999. Esto es debido, adjudican, a que no se puede discriminar cuando un espermatozoide tiene más de 25 micras o menos de 25 para clasificarlo como rápido o lento en forma subjetiva, ¿no?, al ojo humano. En el 2021 ya se vuelve a incorporar la discriminación entre traslativos rápidos tipo A y traslativos lentos tipo B, y adjudicando de que en realidad los traslativos rápidos, por numerosos trabajos que han salido, serían los más representativos en cuanto a la fertilidad de esos espermatozoides. En cuanto a las técnicas de mocosemen, estaban muy bien detalladas en el 2010 y han sido eliminadas en el 2021 debido a que se dice que ya el médico no las solicita. En cuanto al test de hámster, test de zona pelúcida, estaba también muy bien detallado en el 2010 y aquí también han sido eliminadas debido a que son técnicas muy laboriosas, poco estandarizadas y no aportarían tanto diagnóstico clínico importante. En cuanto a los sistemas CASAS o sistemas computarizados del semen, en el 2010 se encontraban en la sección de pruebas opcionales, en el 2021 se los coloca en pruebas avanzadas o pruebas de investigación. En cuanto a la fragmentación del ADN, en el 2010 solamente se lo nombra brevemente las distintas técnicas y nada más. En el 2021 recobra muchísima importancia, se da todo un capítulo a esto, se describen todas las técnicas, paso a paso, todas las técnicas que tenemos para lo que es determinación de la fragmentación del ADN. En cuanto a la selección espermática, en el 2010 tenemos muy bien descritas lo que es lavado, SWIMAP, gradientes, tratamiento de pacientes HIV positivos, tanto de semen fresco como de piridismo y de testículos, y también lo que es retroeyaculación. En el 2021 también se vuelve a explayar y definir muy bien todas estas técnicas, pero se incluyeron las MACs. En cuanto a la criopreservación espermática, en el 2010 se detalla toda la técnica de criopreservación de espermatozoides eyaculados. En el 2021 se incorpora, además de los espermatozoides eyaculados, las técnicas para la criopreservación de espermatozoides de epididimo y de testículo. Y también se introduce la técnica de vitrificación. En cuanto a otras técnicas, pruebas extendidas y avanzadas, en el 2010 tenemos la evaluación de las sustancias oxígenos reactivas, la reacción acrosómica, el test de hámster, la zona pelúcida, que como dijimos anteriormente, ya estas están eliminadas. Hace clic para que se tache. Bueno, en cuanto al 2021, incorporamos a estas técnicas la evaluación de las células germinales inmaduras, determinación de interleuquinas, análisis secuencial del eyaculado, transporte de iones transmembranas y evaluación de la cromatina espermática. En cuanto a los valores de referencia, en el 2010 hubo un gran cambio, ¿no?, con respecto al manual del 1999. Aquí se hicieron unos trabajos con Cooper y colaboradores que evaluaron 1941 varones fértiles de 4 continentes y salieron valores de referencias muy discutidos que la verdad que nos movilizaron muchísimo porque cambiaron mucho con respecto a los anteriores no dieron un percentilo 5% bastante bajo. En el manual del 2021 se aumenta este número de varones fértiles, ya se extiende a 6 continentes y no se incorpora Sudamérica. En cuanto a los límites de decisión clínica, en el 2010 no se habló de esta terminología, en el 2021
se da relevancia a los límites de decisión clínica, que serían más importantes que los valores de referencia, serían más precisos. En el borrador que estuvo dando vuelta en febrero, se explayaba mucho del tema, pero luego se resumió bastante en el manual definitivo, pero no dan valores, límites de decisión clínica. Bueno, aquí terminamos con la introducción. Muchísimas gracias, Rosy, por esta clara introducción. Creo que para todos ha sido muy importante tener esta comparación tan detallada sobre el manual de la versión 5 y la actual versión número 6. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer a continuación, sabiendo, como bien dijo Rosy, que el manual fue dividido en partes como el examen básico, extendido, avanzado, preparación espermática, criopreservación y control de calidad, imagínense que en este tiempo que tenemos no podríamos hacer un profundo análisis de todos los puntos del manual. Entonces lo que hicimos fue llegar a un consenso entre los 4 para poder hablar de algunos puntos en particular que nos parecieron relevantes para poder conversar el día de hoy. Así que vamos a empezar un poco hablando del examen básico, ¿sí? Y en este sentido, lo que nosotros consideramos que relevante en este aspecto tiene que ver con la abstinencia sexual para la obtención de las muestras y su análisis, la medición del volumen y la clasificación de la movilidad, como bien dijo Rosy anteriormente. Entonces vamos a entrar en una etapa donde vamos a tener las opiniones de los 4 respecto a estos 3 puntos en particular. Entonces vamos a empezar hablando de la abstinencia, que en el año 2010 y 2021 en sus manuales habla de que debe de ser de 2 a 7 días, y a mí me pareció interesante esta frase que aparece en el manual que dice que la variabilidad desde este punto puede afectar los resultados y hacer difícil el límite de un resultado entre un hombre fértil y un hombre subfértil o infértil. Entonces yo quisiera preguntarle a María José, ¿cuál es su opinión respecto a este tiempo establecido, ya sea en uno y en el actual manual, respecto al tiempo de abstinencia? Bueno, la realidad es que a todos los que estamos en el laboratorio todos los días nos parece un poco largo el tiempo de 7 días. Sabemos que la abstinencia va a impactar directamente sobre la motilidad, sobre todo, y la viabilidad. Ni que hablar sobre la fragmentación espermática. El tema es que al tener este rango amplio que la OMS fija, es difícil que nosotros podamos, digamos, hacer como un criterio de exclusión cuando la abstinencia llega a 7 días, o sea, porque la OMS lo está considerando. Ahora, sí creo que la mayoría de los centros utilizamos un tiempo un poco menor, entre 3 y 5 días. Entonces, si nuestras instrucciones a los pacientes llevan este periodo, vamos a estar, me parece, ajustando un poco más a espermatozoides más frescos, o sea, que han salido hace menos tiempo del epidídimo, me da la impresión. Muy bien, gracias María José. Conrado, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Coincides con María José? Coincido, en realidad es bastante problemático el tema. Yo sinceramente pensé que en esta versión se iba a achicar un poco porque hay suficiente bibliografía donde habla de que 2 días no es igual a 7. Por lo tanto, me sorprendió a mí que se sigan con tantos días de abstinencia. Nosotros en realidad recomendamos de 2 a 4, de 2 a 5, no más que eso. Por lo tanto, es sorprendente que hayan dejado a 7, y eso es problemático también, porque va a haber laboratorios, quizás no tan especialistas, que se van a basar en la OMS y van a decir de 2 a 7. Claro. Me parece que ahí fue la metida de pata. Bien. ¿Y vos, Rosy, considerás que esto, como dice Conrado, es algo contraproducente en la práctica diaria? Sí, mira, nosotros tenemos una experiencia propia, hicimos un trabajo con 9.255 pacientes normospérmicos y 3.275 oligospérmicos, que dividimos en leves, moderados y severos, y vimos que dentro de este rango de 2 a 7 días aumenta el volumen significativamente, disminuye la movilidad y la
morfología y la concentración aumenta en el grupo normal, pero en el grupo oligo tiene un leve descenso. Y esto es que nos llevó a nosotros a hacer una intervención clínica. Nosotros en ese momento con la gente ciego pedíamos una abstinencia para los pacientes oligo de por lo menos 5 o 7 días, decíamos así, juntamos más espermatozoides. Pero vemos que no solamente van a tener menos movilidad, morfología más alterada, sino que en el caso de los oligos, hasta menos concentración. Entonces nuestra conclusión fue que el semen ideal de abstinencia serían 2 días. Otro tema que también hay que tener en cuenta no es solamente la abstinencia, sino la frecuencia eyaculatoria. Una cosa es la abstinencia que tiene el paciente para el día que se viene a hacer el estudio, pero a lo mejor antes de ese estudio, él tiene 3 días, ¿no? Pero antes del estudio él viene con una frecuencia eyaculatoria de 20 días, 30 días, y sabemos que para que el epididimo se vacíe completamente, debe pasar 3 o más eyaculaciones. Entonces realmente lo que nosotros estamos viendo con 3 días de abstinencia no son solamente los 3 días de abstinencia, estamos viendo cosas anteriores también, que obviamente, como dijo María José y Conrado, van a estar afectadas la fermentación, la movilidad, la morfología. O sea, un tema de la frecuencia eyaculatoria que nosotros al paciente no le preguntamos y no lo tenemos en cuenta, y que también habría que tenerlo en cuenta. Así es, coincido contigo, Rosy. En mi caso yo podría aportar también de que es muy importante en este punto los que podemos hacer andrología dentro de un laboratorio de embriología, ¿sí? Que hacemos diagnóstico andrológico en pacientes que hacen tratamientos y tenemos un poquito más de cercanía con el aspecto de los resultados clínicos. Muchas veces también es importante notar que podemos ver al paciente varias veces en una semana, ¿sí? O en un periodo corto, y podemos corroborar claramente que los tiempos prolongados de abstinencia afectan de manera significativa, principalmente, creo yo, la movilidad y la vitalidad de los espermatozoides. Tal es así que, lo vamos a hablar después, pero se ha metido tan en el medio el tema de la fragmentación del ADN y el tema de la abstinencia, por ejemplo, que lo podemos hablar en la discusión, que muchos recomiendan incluso tiempos más cortos de abstinencia para evitar justamente un incremento en el daño del ADN relacionado a la abstinencia en este caso. Pero bueno, creo que es un tema bastante importante. Consideramos entre todos que de 3 a 5 días es el tiempo ideal que deberíamos de tener para recomendar a nuestros pacientes al momento de indicar el estudio del espermograma. Muy bien, vamos a pasar a otro punto, que es el punto de la medición del volumen, ¿sí? La medición del volumen, como ustedes saben, parte de que se asume que la densidad del semen es de 1 gramo por mililitro, y por lo tanto en el manual del 2010 principalmente nos recomendaban realizar la medición del volumen mediante pesaje previo del contenedor, o también alternativamente mediante la medición a través de un tubo cónico. Y recomendaban usar jeringas porque eso podría afectar un poco la muestra. En el año 2021, en esta nueva edición, directamente nos recomiendan el uso del pesaje previo del contenedor para valorar el volumen de la muestra seminal. Yo quería saber, Conrado, ¿qué piensas al respecto? ¿Cuál es tu opinión de la practicidad y de la efectividad de poder realizar esto mediante esta técnica? Sin insultarlo, tengo que decir, ¿no? Sí, totalmente. En realidad, ya en el 2010 nos planteamos esto, y todo lo que leímos del manual 2010, creo que todos probamos hacer esto, con pacientes que recolectaban la muestra en el laboratorio y pesar el frasquito antes, después. La realidad es que si vos lo haces bien y lo medís bien con una pipeta bien hecho, no con una Pasteur, pero con una pipeta, da lo mismo, no hay tanta diferencia, digamos, creyendo sí que la densidad del semen es ese, ¿no? Porque también, yo no sé si es tan así, los papers dicen que sí en un grupo de gente. Para mí es inviable, principalmente porque nosotros en nuestra región tenemos muchos pacientes que recolectan la muestra en el domicilio. Entonces, tiene que venir al laboratorio, le tenemos que pesar el frasco, lo tenemos que abrir, o sea que ya pierde un poco de su esterilidad, pesarlo, devolvérselo. Operativamente no sirve. Es más, yo no lo hago. ¿Y vos, María José, piensas que a los fines prácticos, de acuerdo a tu experiencia, crees que eso realmente modifica el resultado final
de la medición del volumen? No, no lo creo para nada, no No. lo he hecho jamás en la vida, o sea, directamente nunca ni siquiera he hecho lo que dice Conrado, que se tomó el trabajo de hacerlo. Coincido en que no te influye en el resultado clínico porque luego el resultado se termina redondeando quizás al valor del par más cercano y entonces esa precisión tan alta se bypassea. Y creo lo mismo que Conrado, nosotros también tenemos muchos pacientes que toman la muestra en su casa, que son del interior y compran el colector en algún lado y traen la muestra ya obtenida de su casa, lo cual sería todo un trastorno y un gasto de movilidad innecesario hacia el laboratorio. No, nosotros no lo utilizamos. Muy bien. Rosy, ¿vos coincidís con esa práctica? Totalmente de acuerdo, es totalmente impráctico. Nosotros hicimos una experiencia solamente porque cada vez que tomamos una medida que no está de acuerdo con la OMS, hacemos nuestra propia experiencia. Hicimos 50 pacientes que vinieron al laboratorio, pesamos el frasquito, medimos en forma gravimétrica y volumétrica y tuvimos un coeficiente de correlación de 0,997, o sea, exactamente lo mismo. O sea, no hay diferencias y no hay diferencias clínicas, no tiene ningún sentido estar pesando el frasco, hay que medirlo en tubo o con pipeta. Muy bien. Yo pienso al respecto que tal vez esto estaba pensado, como decía María José, a los fines finales, por decirlo así, valga la redundancia, tener un volumen de 1,6 o 1,65, no sé si me hace a la diferencia. Desde el punto de vista clínico o de los resultados. Tal vez esto está pensado seguramente para muestras con hipospermia, donde los niveles del volumen en volúmenes más pequeños por ahí, medirlo con un tubo cónico tal vez no sea lo más adecuado y por eso proponen este tipo de prácticas, imagino yo. Pero bueno, lo podemos seguir discutiendo en la discusión. A mi entender, coincido con todos, creo que el pesaje no es un método práctico, y las excepciones son tan pocas que no haría que esto sea algo para incluirlo de manera rutinaria. Y utilizaríamos vamos a Sí, cortar un Conrado. poco el orden, pero en realidad esto viene también de del trabajo, un trabajo que salió, que es el de Cooper, Sí. y como Cooper era el editor 2010, lo pusieron y ahora no lo sacaron. Y ahora no lo Otra sacaron. cosa más para criticar. Bueno, vamos anotando las críticas. Muy bien. Y como último punto de esta primera parte de la evaluación básica que nos pareció relevante comentar, tiene que ver con la clasificación de la movilidad y volver a la clasificación del manual en su cuarta edición, ¿no? Como bien dijo Rosy, en la movilidad en el manual 2010 fue catalogada como movilidad progresiva y no progresiva, y fue unificada tanto la movilidad lenta como rápida. Y actualmente en este nuevo manual se volvió a desdoblar la movilidad rápida y lenta. Y la pregunta es, ¿qué importancia tiene volver a esta clasificación para ustedes? María José, ¿qué piensas al respecto? Bueno, primero que yo nunca dejé de informarlos, sinceramente, siempre A pesar de informé, que la a OMS decía... pesar, o sea, Bien. informaba los dos resultados, informaba la discriminación en los 4 subtipos y sumaba obviamente la cantidad de progresivos, o sea, informaba los dos datos. Yo creo que siempre que uno le dé al médico más datos es más útil, es mejor. O sea, todos sabemos los trabajos iniciales de Mortimer y toda la gente que trabajó mucho en motilidad, que sabemos que el progresivo es el que mejor correlaciona la penetración también del moco. O sea, evidentemente algún dato extra nos está dando el espermatozoide, que es un traslativo rápido. Lo que sí creo que está mal en este manual es haber subclasificado en base a la cinética de movimiento, porque en realidad, por un lado, el manual habla de sacar los equipos computarizados dentro de los estudios opcionales, y por el otro lado hace la discriminación de subtipos de movimiento en base a la cinética. Creo que digamos, en ese punto está errado, en cómo describir la evaluación y la subclasificación, que los dejo a mis compañeros para que se explayen en eso. A ver, Conrado, ¿qué podemos decir al respecto de lo que dice María José? Vos sabés que cuando salió el 2010, yo dije, buenísimo, está bueno sumar los rápidos y los lentos porque es más fácil. ¿Por qué? Porque, digamos, hay mucha gente que le cuesta evaluar los rápidos de los lentos, porque, o sea, para que sea rápido tiene que moverse a más de 25 micras por segundo, y el lento va entre 25 y 5. Entonces,
para el ojo es imposible hacer eso. O sea, el que va a 22, ¿cómo lo hacía? Yo, sinceramente, festejé, dije, está bueno porque me parece que va a mejorar en algo. La realidad que no. La realidad que me di cuenta, después de unos años, me di cuenta que no, porque le estaba poniendo progresivo a pacientes que iban muy lento, que realmente tenían una patología. Así que yo celebro por un lado que se haya vuelto, lo que sí me parece lamentable es poner ese corte de 25, porque es muy difícil. En realidad podrían haber sugerido que se mueva, no sé, contando 5 cabecitas en un segundo, o algo más o menos. Cuando vos pones un valor así, 25, de 5 a 25, estás poniendo un corte, y es muy difícil de respetar ese corte. Y más sin sugerir los sistemas CASA, ¿no? O sea, es muy complicado. Así que por un lado está bueno, por otro ahí tiene un gris. Muy bien. ¿Y vos, Rosy, qué pensás al respecto? Bueno, igual que María José, nosotros siempre, informamos rápidos y lentos, porque trabajamos con un sistema CASA, y que yo creo que los sistemas CASA, eso es lo valioso, ¿no? En la parte de cinemática, es lo que te da confiabilidad, es decir, miden la velocidad con exactitud, entonces vos podés clasificar entre rápidos y lentos. Bueno, se ha correlacionado en muchísimos trabajos que correlacionan los traslativos rápidos con fertilidad, por eso yo creo que es útil realmente esta clasificación de los rápidos, como dijo María José, la penetración en el moco cervical, el traslado por el tracto reproductor femenino y llegado al sitio de fertilización, llegan los rápidos. O sea, es importante. Lo que sí, como dijo Conrado, si no tenés un sistema CASA, ¿cómo lo haces, ojito? Imposible, claro. Por más experiencia que tengas, yo no podría decirte este espermatozoide va a 25 y este va a 22. Hay algo que es fundamental, que no dijeron, que es que para que estos sistemas CASA, o para que uno pueda medir la velocidad, la platina del microscopio tiene que estar termostatizada a 37, porque la velocidad es temperatura dependiente. Si vos lo pones en el portaobjeto o la camarita en una platina que está a 10 grados, te puedo asegurar que se te mueven todos lentos. Entonces no tiene ningún valor. Fundamental la platina termostatizada 37. Así es, Rosy. ¿Otro comentario? Sí, por favor, María José. Es que la subclasificación inicial de la OMS no era por velocidad, era por tipo de movimiento. El traslativo rápido era el que cruzaba sin mover, o sea, derecho, exacto, sin ladear la cabeza. Era el que cruzaba el campo completamente en recto, en rectilíneo. El zigzagueante era el traslativo lento. Entonces, y bueno, obviamente el móvil in situ y el inmóvil. Entonces, ahí viene el error. Si nosotros tratamos de describir un movimiento en base a cómo lo vemos, sí se puede fácilmente hacer, y de hecho yo se lo enseño a mis alumnos en la facultad, pero claro, si vos tratás de estimar la velocidad de movimiento, es imposible. Es imposible. El ojo no lo puede hacer. Así es, así es. Bueno, muy bien. Bueno, creo que estos 3 temas han sido muy, muy claros, la opinión de todos nosotros respecto a estos puntos del examen básico. Vamos a pasar entonces al examen extendido, y en ese punto elegimos 2 temas que nos parecieron relevantes. El primero de ellos es el estudio de la fragmentación del ADN espermático, y en segundo punto la secuencia eyaculatoria. Entonces vamos a hablar de este primer punto, que la verdad que para muchos de los que hacemos esto hace mucho tiempo nos pareció muy importante la incorporación. Como bien dijo Rosita, esto en el 2010 no fue considerado en profundidad, solo fue nombrado, mientras que en el 2021 se incorpora claramente y en detalle mucho detalle técnico en cuanto a la realización de las técnicas de túnel, del test de dispersión de la cromatina, el cometa y el naranja de acridina. La totalidad de los ensayos se realiza sobre la muestra entera, ya sea mediante citometría de flujo, microscopía de fluorescencia, microscopía de luz, dependiendo de la técnica, pero algo que resaltan en todos los protocolos y valores técnicos de cada uno de los métodos es que cada laboratorio, a pesar de que hay publicaciones en cuanto a los valores de referencia, deberán ser realizados por cada uno para poder tener mayor precisión en su diagnóstico. ¿Qué pensás al respecto, María José, de la incorporación del test de fragmentación, ya sea por cualquiera de estos métodos?
Yo creo que esto fue excelente, o sea, esto es realmente demostrar que la práctica clínica llegó al manual de un modo contundente, porque esto es lo que los médicos estaban pidiendo. No nos olvidemos que con el cambio de paradigma del último manual, o sea, de la 5ª edición, en donde cambió el valor al percentilo 5º, nos quedó toda una cantidad de gente clasificada de algún modo, dentro de un grupo de algún modo considerado normal, que igualmente no lograba el embarazo. Entonces, todas las técnicas y todas las pruebas de fragmentación y todas las pruebas de función espermática que se sumaron al espermograma fueron de mucha relevancia. Entonces, celebro que la OMS haya tomado y haya realmente hecho una muy buena descripción de todas las metodologías que hay, algunas que son menos útiles, otras muy útiles, para que cada laboratorio elija. Muy bien. Y Conrado, ¿qué pensás de este punto? ¿Piensas que esto en particular ayudará a futuro, pienso yo en voz alta con vos, que la normatización de algunos de estos protocolos haga de que esto pueda ser incluido en el análisis de los laboratorios, de los test que están aquí explicados? Porque, como sabemos, hay mucha variabilidad en los protocolos y no sé si esto puede ayudar, por ejemplo, a que sea más normatizado. ¿Qué pensás al respecto? Vos sabés que yo voy a ser siempre el malo, me parece, pero la realidad que está bueno que se haya incluido, pero es un arma de doble filo, porque en realidad cuando leemos más fino, o sea, el título está bueno, es decir, bueno, hay que incluir la fragmentación de ADN como un test extendido dentro del análisis de semen, está bárbaro, pero es un arma de doble filo porque en realidad no da una normativa clara, ¿sí? Puntualmente para túnel, que es la técnica que yo uso, nos da dos técnicas diferentes. Y sabemos, como vos bien decías, o sea, cada técnica te va a dar valores diferentes. Entonces, está bueno que lo haya planteado, pero tal vez puede ser contraproducente que no haya dado directrices claras. Y también otra cosa que es contraproducente, que no haya un valor de referencia. O sea, dice, cada laboratorio tiene que hacer su propio valor de referencia para este test y para otros también. Por lo tanto, a mí me pareció medio arriesgado. Yo no lo hubiese puesto como extendido, lo hubiese puesto, digamos, casi como investigación todavía. Me parece que le falta una vuelta de tuerca más, por lo menos de la forma que lo explicaron, ¿no? ¿Sentís que había un poco de presión para incorporarlo? Porque por mucho tiempo había esta cuestión de que, como el test de fragmentación no estaba en el manual, no se incluía en el estudio de rutina, ¿no? Entonces... Absolutamente. Es más, cuando ves hasta el grupo de colaboradores de edición, ves que, obviamente, quiénes son los que metieron presión y ves los protocolos y son los protocolos que usan ellos. Hay otros protocolos también dando vuelta. Entonces... me parece que hubo así. Es más, en el 2010 queríamos que aparezca. Muchos de nosotros queríamos que aparezca. Así es. Y ahora no pasó nada. O sea, yo me sorprende porque me parece un arma de doble filo, sinceramente. Muy bien. ¿Y vos, Rosita, qué pensás al respecto de esta incorporación? A mí me parece muy bueno. Realmente estos test son importantes, son parte del estudio de semen, si bien no es para pedírselo a todos los pacientes. Hay un artículo muy lindo en el Human Reproduction de febrero de este año de Aiken, que dice la pregunta, ¿tenemos que seguir midiendo la fragmentación del ADN en los espermatozoides? Porque es muy discutido esto, ¿no? Y él se lo cuestiona, o sea, hace una revisión muy exhaustiva de todo, pero no solamente lo quiere correlacionar con embarazo y aborto, como hacen la mayoría de los papers, sino que la preocupación de él es que, digamos, esta fragmentación puede afectar la salud de la descendencia, aumentando trastornos neuropsiquiátricos, cáncer, enfermedades metabólicas, y que esto podría prevenirse, ¿no?, con una intervención médica, como dando antioxidantes, cambiando el estilo de vida, el tema de bajar de peso, que la obesidad genera fragmentación, el tabaco que genera fragmentación, los contaminantes ambientales y demás. O sea, él lo ve como el tema de la salud de la descendencia, y él considera que es importante en todas estas situaciones, como edad avanzada, obesidad, tabaquismo, abstinencia prolongada,
varicocele, exposición a químicos, radiaciones, que deberían ser medidos, pero para tomar medidas médicas, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Más allá que también, antes de ir a una técnica de reproducción asistida, decir, bueno, ¿cómo está el test de túnel? ¿Le hacemos MAC? ¿No le hacemos MAC? Qué sé yo, le damos antioxidante, pero no solamente para las técnicas de reproducción asistida, para todo también. Así es, Rosy. Yo coincido con ustedes. Sí. Yo creo que lo que hemos podido leer en la literatura es verdad. Hay un grupo como Douglas Carrel o Aiken que tiene una postura más de la preocupación del impacto que tiene estas técnicas, el uso de espermatozoides dañados sobre la descendencia y la imposibilidad de que un ovocito pueda reparar esta condición. Y hay otros grupos que están más centrados en el diagnóstico. Papá, ¿podés buscar al Tato? Bueno, valores de, por favor, si pueden silenciar sus micrófonos, y más relacionados al diagnóstico y a los valores de referencia. Yo creo que ambos grupos de personas son importantes, pero yo creo que a fines de lo que estamos hablando hoy, si tiene o no relevancia su diagnóstico, coincido con Conrado que está bueno que se haya incorporado, pero me parece que quedó muy abierto para hacer muchas cosas y de las maneras más amplias que uno pueda. Y tengo miedo de que esto vuelva a caer en una variabilidad justamente que no permita que este diagnóstico sea importante al momento de correlacionarlo con parámetros clínicos. Y refuerzo, que esto sí me parece muy importante, que cada laboratorio, a pesar de que pueda hacer una técnica parecida o un protocolo parecido, intente validar su propio valor de referencia para sus fines diagnósticos. ¿Hago un comentario? Bien. Sí, por favor, María José. Esto, que un poco coincidiendo con lo que Rosita contó al principio, hoy día el espermograma no solo va a evaluar el estado o la capacidad fecundante del varón, tiene que evaluar el estado de salud general del varón. Entonces, tenemos que empezar a incluir la fragmentación en el adolescente que tiene varicocele, en el paciente que hizo quimio o radioterapia, en el señor cuarentón o cincuentón que quiere tener un hijo y que nos parece atinado evaluar de algún modo cómo está esa fragmentación del ADN. Me parece que, digamos, en esto, no sé si coincido con ustedes, yo creo que está muy bueno que se haya incluido, porque esto nos habilita a que nuestros médicos, nuestros derivantes, lo pidan. Sí, y les aseguro que cuando uno empieza a verlo en chicos jóvenes, yo veo muchísimos adolescentes con varicocele con fragmentaciones elevadísimas. Ahí el daño a futuro va a ser mucho mayor. Entonces, quizás la fragmentación es una herramienta más para que se indique la cirugía de un varicocele. Entonces, creo que está bueno que lo incluyamos, aunque tengamos que de algún modo tomar la conclusión, es que todos los valores de las variables seminales hay que tomarlas dentro del contexto clínico y del paciente en su conjunto. Así es. Perdón, a lo que yo me refiero es que puede ser un arma de doble filo, por eso me genera dudas. Yo también coincido que es una buena herramienta, pero hay que tener cuidado porque no toda la gente que va a hacer la técnica tiene los mismos cuidados. Entonces, los mismos cuidados, totalmente. Así es. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es la secuencia eyaculatoria. En ese sentido, tenemos que saber que es muy importante que para la función espermática y su capacidad fecundante, la interacción de los espermatozoides con los distintos componentes del semen, ¿no? Sabemos que en esta tercera parte de la fracción seminal está interactuando con el líquido prostático y en los 2/3 posteriores con el líquido de la vesícula seminal. Entonces, se sabe, y los estudios han demostrado, que la movilidad, la vitalidad y la estabilidad de la cromatina depende de la interacción con estos líquidos del fluido seminal. Entonces, este estudio de la secuencia eyaculatoria se ha incorporado en esta versión. Quería saber, Conrado, ¿cuál es tu opinión en relación a esto? Hasta hay dispositivos ya disponibles para hacer este tipo de análisis. Totalmente, es más, a mí me parece maravilloso, o sea, me parece buenísimo para investigación, o sea, operativamente es imposible de hacer. A mí, la verdad que cuando yo leí los papers, que esto es interesante cuando uno lee, que tiene que leer un poquitito más de todos los manuales y todo, es decir, bueno, veamos quién está escribiendo esto, veamos quién es el editor, es el que publicó esta secuencia de eyaculación, ¿sí? Bien. Entonces,
Él es el que está sugiriendo eso. En el 2010 era Cooper, y Cooper sugería sus cosas. Hay que tener cuidado con esto. Me parece que ponerlo como una técnica extendida, o sea, un análisis avanzado del semen, me parece demasiado loco esto. O sea, para mí, esta es una técnica maravillosa para hacer investigación, ¿sí? Pero Bien. no para la clínica. Sugerirlo para clínica me parece inviable. Me parece, es más, pensémoslo así, toda la gente piensen, los varones, piensen, ¿cómo haría para apuntarle ¿Cómo a hacía? 4 o 5 agujeritos LED? Así, es maravilloso. Me gustaría probar, ya lo voy a probar. Muy bien. María José, ¿qué opinas de la incorporación de este tipo de ensayo? Bueno, opino lo mismo que Conrado en cuanto a que cada editor trata de meter sus papers. Bueno, no nos olvidemos que Lars Bjørndal tuvo una gran frase que fue que dijo que el semen es un invento de laboratorio, porque en realidad en la naturaleza como tal el semen no existe. Jamás los espermatozoides con el fluido prostático toman contacto con la secreción de la vesícula seminal, porque el espermatozoide migra antes por el tracto reproductivo. Entonces, creo que esto viene de un poco de eso. Yo creo que con que le preguntemos al paciente si perdió muestra y si realmente la eyaculación fue completa, ya es bastante, porque sí, ahí sí creo que en la primer fracción, como van los espermatozoides con el fluido prostático, si hay pérdida, podemos tener muestras deficientes de espermatozoides, deprivadas de espermatozoides. Creo que quizás eso sí es atinado preguntarlo, pero hacer este tipo de estudio me parece que al paciente no le resultaría ni cómodo, ni nos daría tanta información a nosotros. Muy bien. Y Rosy, ¿vos qué pensás al respecto de esto? Mira, que sería ideal poder hacer esto, estudiar las fracciones por separado, ver la movilidad del espermatozoide, la secreción prostática, se mueven más, pero es imposible, directamente. Mira, nosotros la experiencia nuestra es que en realidad la muestra que te trae el paciente, yo creo que es una de las partes más importantes del análisis de semen, lo que te trae el paciente. Depende de la excitación sexual, de que no se haya bloqueado y demás. Tenemos pacientes que en una vez nos traen 0,3 mililitros oligoasteno y después nos traen 3 mililitros el mismo paciente a los 2 días, todo normal. O sea, si es complicado pedir una muestra enterita y hay una gran variabilidad, mi gente se va a poner a hacer un estudio fraccionado. Realmente me parece... Se ponen para nerviosos los reírse, muchachos. te digo. Este es como para reírse porque yo he visto los wells que vos tenés que estar llenando, el paciente no puede llenar en un frasco la muestra, le va a pedir que llenen 4 o 5 frascos. O sea, lo más importante es que el paciente recoja lo más cómodo posible, con la mayor excitación sexual, para que se exprima epididimos, vasos deferentes, próstata, vesícula seminal, y que sea una eyaculación lo más similar a una relación sexual normal. En cuanto al tema fraccionado, en este caso, tendrían que no haber eliminado el test postcoital, porque el test postcoital, ¿qué te hace? Te estudia las fracciones por separado, porque bueno, el test postcoital lo que estás haciendo es que los espermatozoides impacten en el moco y que pueden ser atrapados y no estén en contacto con las vesículas seminales que inmovilizan los espermatozoides. Está bien que en el test postcoital a su vez está en el factor femenino, pero el test postcoital sería un estudio complementario al espermograma y serviría en muchos casos, que ha sido eliminado. Y yo estoy muy en contra de que haya sido eliminado y no pienso prestarle mucha atención, lo pienso seguir haciendo, me parece un test súper importante, el ginecólogo lo pide muchísimo. No solo evaluamos por un lado el moco cervical y toda la estimulación hormonal de la mujer, sino que podemos ver si hay interacción o no, si hay toxicidad del moco hacia el espermatozoide. Entonces me parece un test muy bueno y la verdad que no me convence la consigna de que porque el médico no lo pide no se hace más. Eso que dice el manual no lo termino de entender. ¿No lo piden en dónde? ¿O quién no lo pide? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, en honor al tiempo vamos a ir avanzando. Yo coincido plenamente con los tres, así que no voy a emitir un comentario al respecto. Vamos a pasar dentro de lo que es el examen avanzado, lo que es el uso del CASA, y finalmente, dentro de lo que es la preparación espermática, la incorporación de la técnica de MAX.
y con esto vamos a ir finalizando esta etapa de las distintas partes del manual. En cuanto al CASA, sabemos que en el 2010 estaba como una prueba optativa, como bien dijo Rosita, tiene una alta precisión, efectividad, principalmente la movilidad. Hay ciertos problemas, mencionaba con la identificación de zoides cuando estos no se movían, y mencionaba también que había una variabilidad debido a la preparación de la muestra, principalmente relacionada con la concentración. La pregunta que surgía era si la cinemática o la cinética espermática tenía un impacto en la correlación clínica, y ahí es donde estaba la principal pregunta en cuanto al uso del CASA y su aplicación. Y en el 2021 ya esta práctica es sugerida para la evaluación objetiva de la movilidad y cinética. El problema en algunos casos sigue siendo los espermatozoides inmóviles. Es muy dependiente del control de calidad de cada uno de los laboratorios, manifiesta el manual, y que podría haber ciertas complicaciones dependiendo del operador y de la empresa que desarrolla el CASA en muestras con menor de 2 millones o más de 50 millones de espermatozoides, y plantea la pregunta también si puede o no usarse para la morfología. Yo en ese sentido, Rosy, te pregunto, vos que usás el CASA también como María José hace tanto, ¿qué beneficios sientes que realmente te da el CASA y esta incorporación franca en el manual como una prueba extendida, de avanzada? Perdón. Y bueno, lo pusieron en pruebas avanzadas, pero por otro lado te piden que clasifique los espermatozoides en rápido y lento. Eso es contradictorio, ¿no? O sea, realmente, si vos decís, ¿qué es lo bueno del CASA? La parte de cinemática, que te evalúa en forma bien objetiva las distintas velocidades. O sea, para eso es súper útil. Lo que quiero aclarar es que el sistema CASA no es un autoanalizador. Como dije, es un sistema computarizado del semen y siempre requiere un operador entrenado. No nos ahorra tiempo, a diferencia de los autoanalizadores. Nosotros hacemos las capturas por el CASA y luego hacemos el recuento y movilidad manual, y luego tenemos un software en el LAR que integra los datos arrojados por el CASA y los del operador entrenado, y los valida contra el operador entrenado, y así va al informe. O sea, ¿es útil? Yo al principio me resistí a usarlo, y ahora la verdad que no quiero dejar de usarlo. Estoy por comprar otro porque digo, si este no me funciona, yo necesito el otro. Nos gusta, ¿por qué? Para ver traslativos rápidos y lentos, para controlar, pero siempre tiene que haber un operador entrenado, porque si es un semen muy sucio, te va a contar espermatozoides, digamos, que no son espermatozoides, o si tiene mucha concentración espermática, tenés que diluir, si no, después choca los espermatozoides, digamos, inmóviles y quedan como movimiento in situ. O sea, hay que saberlos manejar. O sea, el sistema de CASA ayuda, pero no es un autoanalizador. Y tiene que estar, digamos, operado por técnicos entrenados. En cuanto a la clínica, que vos dijiste, si hay correlación clínica, nosotros con la doctora Vázquez Levin presentamos un paper en el Fertility and Sterility de 1999, creo, no sé, Mónica, yo mi memoria falla, pero en el cual nosotros veíamos en la edad de los varones, que ya está, hay un montón de trabajo que por encima de los 40, 50, los parámetros seminales se deterioran. Este fue el primer trabajo que nosotros vimos que se deterioraban los parámetros cinemáticos en los pacientes mayores de 40 años. Ok, muy bien, gracias. De 18, Rosy. Ay, bueno, gracias, Mónica. Un placer trabajar con vos, un placer. Una genia total. El N no me acuerdo, pero es bastante Más grande. de 10.000 casos, una maravilla, un estudio completísimo, gracias a un trabajo espectacular de ese laboratorio que vos dirigís y en el que le pones el corazón, el alma y toda tu inteligencia. Así que un placer haber podido colaborar con vos en ese proyecto. No, y a Andrea, que maneja todo el control. Andrea también, y Gusti. Todo el equipo con ustedes maravilloso, ustedes que analizaron nuestros datos y le pudieron dar valor al trabajo diario nuestro. Gracias por muchas compartir gracias, esa información. doctora Vázquez Levin, por su aporte. Un placer. Y bueno, María José, ¿qué pensás de la incorporación de este CASA o uso del CASA como una prueba avanzada en el manual? Bueno, obviamente que estoy totalmente en contra. O sea, yo desde el año 93
traje el primer CASA a la Argentina y me tomé el trabajo, en ese momento cuando nadie sabía lo que era un CASA, que no era una casa, empezar a explicar que, bueno, que había toda una movida, un desarrollo de este tipo de estudios objetivos. Por Sí, supuesto. nosotros compramos el casa gracias a María José, agradezco público. Cuento que Rosita se vino a Rosario para verlo funcionando, porque Rosita no lo quería comprar. Y le gustó tanto que se compró el mismo. Por supuesto que es un placer poder asesorar a la gente, que después la gente del Clínicas también lo hizo, el hecho de comprar un equipo, validarlo, y entender que los equipos, como dijo Rosita, no funcionan solos, funcionan con una edición. O sea, que todo esto que vos ponías, que pueden contar espermatozoides detritus, que lo pueden contar como espermatozoides, hematíes, los pueden contar como espermatozoides, los puedes eliminar del recuento. Claro. Entonces vas ajustando la lectura. Yo particularmente no concibiría la vida sin un CASA, no, porque sí, a mí me acelera muchísimo el trabajo. Yo puedo ver muchos más sémenes de los que podría ver haciendo la subclasificación de la motilidad. Yo no la hago, como dice Rosita, yo confío plenamente en el equipo, en lo que es la discriminación de velocidades, o sea, de traslativo rápido, moderado, lento, eso lo confío, y lo que sí ajusto es la concentración. Pero tengo que reconocer que la ajusto porque soy muy obsesiva, porque realmente los equipos correlacionan altísima correlación con la lectura subjetiva, la concentración. Así que yo particularmente no estoy de acuerdo, lo manifesté cuando salió el borrador de OMS del manual, hice un gran escrito y lo puse para que entiendan que no me parecía acorde. Yo creo que lo que ellos han querido hacer es sacar dentro de la prueba optativa o del estudio extendido las variables cinéticas o los valores de las variables cinéticas, porque lo consideran todavía experimental, la velocidad media, la hiperactivación, la rectitud, pero la discriminación en A, B, C y D no entiendo por qué la tienen que poner como una prueba de investigación. Muy bien. ¿Y vos, Conrado, qué pensás al respecto? Yo me reía cuando Munuse dice, no concibo la vida sin el CASA. Dije, a la miércoles, estamos al horno, Munuse. No te vayas, Munuse. No, escuchá, en realidad coincido con las dos, obviamente. A mí, vuelvo, y lo voy a dejar para el final también, pero me parece contradictorio haberlo sacado de pruebas optativas y ponerlo en un grupo de estudios que son estudios para investigación. Me parece que si uno ve que fragmentación, que no tiene muy claro todavía la parte clínica o no está muy bien estandarizado, lo pone en optativa, ¿cómo vas a sacar al sistema computarizado que está hace muchos más años? Me parece dentro de esos errores contradictorios que hay, que tiene que ver, insisto, con la gente que escribió este manual. Lamentablemente esto varía y va a variar. El próximo editor, si es fanático del CASA, Munuse. Ponele, Munuse es la próxima editora y va a poner el CASA como estudio inicial del semen, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, qué pena que lamentablemente caigamos en estas circunstancias, ¿no? Porque escuchándolo a María José y a Rosita con tantos años de experiencia, por ejemplo, y así me imagino en el mundo, creo que es muy asertivo el uso del CASA para lo que ellas comentan, y creo que lamentablemente que se mueva este parámetro a una prueba de inferior relevancia me parece también que no está correcta. Y por último, en este punto vamos a hablar de las MACs, que como ustedes saben fueron incorporadas rápidamente en los procedimientos de reproducción asistida con el fin de disminuir los niveles de daño del ADN en las muestras espermáticas. En el 2010 ni fue mencionada esta técnica, y en el 2021 manifiesta el manual que se sabe que hay una mayor asociación entre el índice de fragmentación con buenos o regulares resultados reproductivos. Sin embargo, habla de una revisión Cochrane, donde hay un argentino involucrado, el doctor Lujovsky, donde ellos hacen un análisis donde no existen diferencias entre la tasa de nacidos vivos y los diferentes métodos de selección embrionaria, incluidas las MACs, ¿no? O sea que no está demostrado su uso para mejorar los resultados reproductivos,
así como el uso del ácido hialurónico o el potencial Z. Y en detalle, a mí lo que me pareció relevante desde lo técnico es que muestran un protocolo súper acotado, sin detalle, con lo cual eso cae realmente en un vacío para mí que va a generar también un arma de doble filo, como mencionó Conrado respecto a la fragmentación. ¿Qué opinas, Conrado? Porque me parece que esto está bastante asociado a tu Otro temón. comentario. Sí, no, temón. No, lo mismo, lo ponen, dentro del capítulo ponen swim up, gradiente y max. Sí, Es muy arriesgado, insisto con lo sí, mismo, o sea, lo estamos poniendo casi al mismo nivel, lo ponen como otra técnica más validada. Coincido con vos, la metodología que pusieron es una metodología que no la, o sea, si es un manual para que la gente pueda reproducir esa técnica, con lo que no pusieron sirve. nadie lo va a poder reproducir, claro. Totalmente. Sí. En realidad, me parece como se está usando tanto, me parece que es interesante de última haber puesto un buen protocolo y haberlo puesto como investigación de última, no jugársela tanto. Me parece que tiene también que ver con la gente que lo escribió. Esto me hace recordar un poco en aquellos años cuando empezamos a hacer este protocolo y le escribimos a Grunewald, que era uno de los que había publicado en teoría el protocolo, y después de que nosotros lo publicamos me pidió el protocolo a nosotros. O sea, como que imagínate el nivel de arbitrariedad y desconocimiento que había, y finalmente cae en un manual con un protocolo totalmente acotado que me imagino que va a ser realmente un libro abierto para que cada quien haga lo que quiera hacer respecto al protocolo de Max. Claro, es como que estás digamos, validando la utilización del método, pero no le dan las herramientas concretas para hacerlo. Totalmente. Me parece que... Totalmente. ¿Qué pensás al respecto, María José? No, yo la verdad que no tengo experiencia en uso de columnas, pero sí veo que el laboratorio de embriología, donde yo trabajo en andrología, las utiliza. Y la realidad es que aquí sí hay como un éxito quizás, que no lo podemos explicar. Pero es cierto que los pacientes que tienen una fragmentación de más del 30%, vos les haces una columna y mejoran sus chances de fecundación e implantación. Entonces es como que no podemos justificar el hecho, a lo mejor, de usar algo que no sabemos si es iatrogénico o no, pero de algún modo estamos viendo que mejora. Entonces creo que quizás deberían poner alguna frase o deberían haber incluido alguna frase como que este tipo de columnas realmente es muy experimental, a pesar de que hay una utilización clara. Sí. Creo que hay otros métodos, ya lo hemos charlado en alguna charla previa, hay todo un sistema de celdillas, de microfluídica, en donde los espermatozoides van nadando hacia un medio de cultivo, que me parece una buena alternativa, mucho más inocuo y mucho más fisiológico. Quizás se podrían empezar a probar. A probar, tal cual. ¿Y vos, Rosy, qué pensás del uso de Max y la incorporación en el manual? Bueno, yo en un laboratorio de diagnóstico nosotros no las usamos, pero las biólogas del CIGOR, ellas sí las usan, igual que lo que dijo María José, cuando el test de túnel está aumentado, generalmente por encima de 30, pero ellos no tienen, hoy me dijeron, no tienen resultados propios que hayan evaluado, decir, bueno, sí, nos está mejorando o no. Yo creo que es, bueno, para el paciente tiene fragmentación aumentada, no se la pudimos bajar con antioxidante, no hay otra, y bueno, es una opción más para darle, ¿no? Pero nosotros no tenemos experiencia propia. Yo creo que la principal dificultad de la demostración de la utilidad de las MAX hoy en día se hace difícil porque es muy complicado al no haber un método alternativo. Entonces, que vos, si quisieras hacer un trabajo prospectivo, randomizado para evaluar la utilidad, es difícil, porque un paciente que tiene un daño del ADN es muy probable que el médico le indique hacer MAX y que acceda a no hacerlo. Entonces, aquí creo que tiene relevancia un poco lo que acaba de decir María José, es que es la aparición de nuevos protocolos que permitan comparar técnicas con el mismo objetivo. Y tal vez ahí, como esto que hablábamos de la microfluídica, podría abrir una puerta a poder medir en este momento la real utilidad clínica del uso de estas técnicas que permiten una disminución de la fragmentación del ADN.
porque hasta la fecha creo que no hay datos clínicos relevantes que lo demuestren, independientemente de lo que hemos dicho. Técnicamente puede mejorarlo, pero no significa necesariamente que los resultados reproductivos van a ser siempre los adecuados. Muy bien, y para ir finalizando ahora sí, yo quería plantearles el tema de la interpretación de resultados del manual relacionados a este gran cambio, que es el cambio de los valores de referencia por un nuevo concepto que es el establecimiento de los límites de decisión. Nosotros, en general, principalmente también los clínicos, están relacionados a poder ver valores de corte para poder tomar conductas y decisiones clínicas. Y como sabemos, este año el manual cambió ese criterio. Yo quería escuchar un poco la opinión de María José, ya que ella también realizó esta gráfica que estamos viendo en sus pantallas, y que nos cuente qué piensa al respecto de este gran cambio en este manual. Bueno, primero de todo decirte que a partir de la edición del 99, como vemos, se incluye el criterio estricto de morfología, por lo tanto los valores ya en la cuarta edición de morfología disminuyeron significativamente, bajaron a un 14%. ¿Qué es lo que sucede en la quinta edición? En el 2010 se cambia, digamos, el paradigma. En vez de tomar valores en función de consensos o promedios, se decide construir una curva de pacientes que tuvieron un time to pregnancy de menos de 12 meses. O sea, varones que lograron el embarazo en menos de 12 meses. Esto permitió construir una campanita de Gauss para todas las variables y calcular el percentilo quinto. ¿Con qué idea? Bueno, con la idea de que no tenía sentido hacer un análisis a dos colas porque no nos interesaba un valor superior o un valor al percentilo 95. No nos interesaban las variables seminales porque nos interesaba saber el mínimo valor necesario. ¿Qué es lo que pasó? A partir de la quinta edición se construye esta tabla del percentilo quinto, donde tenemos los valores de concentración, motilidad, morfología, etcétera, etcétera, a este percentilo. Y se confunde la idea de que este valor dividía poblaciones fértiles e infértiles. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta edición? Se profundiza el grupo de estudio, se amplía a 3.800 pacientes, creo que mostró Rosita. Pero seguimos con la misma problemática. Este valor, estos nuevos valores que tenemos ahora, el percentilo quinto, no nos separan poblaciones fértiles de infértiles. Siguen siendo exactamente la misma campana de pacientes totalmente todos fértiles. Entonces, el problema que genera esta edición, que es el mismo, se viene arrastrando el mismo problema, es que si nosotros referimos a nuestros pacientes o a nuestros médicos estos valores como un valor de referencia, hay que explicar muy bien en qué consiste y qué se considera de referencia. Esto es solamente mostrar dónde estaba el percentilo quinto, o sea, por fuera de ese valor, por debajo de ese valor, tenemos el 5% de la población fértil también. Entonces, nuestros pacientes que son infértiles, ¿se pueden comparar con estos valores? Bueno, eso es lo que creo que tenemos que debatir. Muy bien. ¿Qué pensás, Conrado, al respecto? Estamos al horno, pienso. Pienso, en realidad, cuando salió el manual, recuerdo que amigos que trabajan en embriología, que no por ahí no manejan tanto la embriología, me dicen, ¿y los valores de referencia y los valores de referencia cambiaron? A mí no me calientan los valores de referencia mucho, la verdad. Pero bueno, el problema que tenemos acá con este manual bendito es que no existen más los valores de referencia. Eso es una herramienta que en realidad ya hay una diferencia entre el borrador y el manual que salió, y que en el borrador había un cuadrito que nos podía ayudar un poco más a decidir ese límite de decisión. Yo creo que hoy en día, es más, ya hablar de teratosospermia, astenosospermia, hasta eso creo que este manual nos ha sacado, ¿sí? Creo que este manual con los valores, esos valores de referencia, los podemos usar como una guía, pero no para decir que una persona es patológica o no.
creo que nos complica un poco la vida estos valores de referencia. La verdad que no me gusta, no me gusta para nada. Hay que trabajarlo. Yo dije, bueno, este año me lo tomo para masticarlo y el año que viene veremos cómo trabajamos con estos valores o cómo lo explicamos. Porque vamos a tener que empezar a hacer informes y explicar en el informe que si bien está por arriba de este límite de fértil, el paciente está complicado por ahí. Entonces vamos a tener que cambiar hasta, creo, nuestra forma de informar. Así es. Vos, Rosy, ¿qué opinión tienes? Mira, más o menos como el de los chicos, lo que sí hay que cambiarle mentalidad. No hay que hablar de fértil, infértil, sino probablemente más fértil, probablemente menos infértil, pero sobre todo el concepto de potencial reproductivo de la pareja. Porque los pacientes te dicen, ¿y este semen es fértil o no? Ellos quieren que le diga sí o no. No, este semen es fértil o no, dependiendo con la pareja que tenemos. O sea, la fertilidad es una cosa de dos y la infertilidad también. Entonces, es muy difícil, por eso entiendo a los de la OMS y a todos los que han trabajado, que realmente es difícil decir, este semen va a andar o no va a andar, porque todo depende de la pareja y eso va a depender del médico reproductólogo. De todas maneras, nosotros como bioquímicos tenemos que poner algún valor al lado de los valores que informamos, porque todo análisis bioquímico te saca algo, aunque sea, no le pongamos valor de normales, no le podemos poner valor de referencia, póngale valor orientativo, pero el médico necesita ese valor. Bueno, en el 2010 la Organización Mundial de la Salud sugirió que cada laboratorio, que cada zona, que cada región tuviera sus propios valores de referencia. Nosotros publicamos en el 2012 un trabajo en la revista Reproducción con 80 voluntarios fértiles, en el cual sacamos el percentilo 5%, igual como hizo la OMS, con unos valores similares. Teníamos como valor de percentilo 5%, 20 millones para la concentración, 30% de formas móviles para los traslativos y 5% para la morfología. Pero nos pareció que era más útil, que lo hicimos que en realidad con la doctora María Hernández, Andrea de Mateis, Lucas Estofán, toda la gente del SIGOR, realmente ver qué valores nos discriminan, los fértiles de los infértiles. Entonces se buscó pacientes con infertilidad masculina pura. Hicimos curvas de ROC y ahí tuvimos valores de corte para las curvas de ROC, de un corte para la concentración de 23 millones, para la movilidad de 48% y para la morfología 7%. O sea, estos valores serían un poquito más orientativos y nos podrían discriminar más la población infértil o infertilidad masculina de los fértiles. Pero siempre esto teniendo en cuenta la mujer, o sea, el potencial reproductivo de la pareja. Así es, Rosy, yo coincido contigo y la verdad que me quedo con todos los conceptos que ustedes han dado, pero no sé si pudieran acceder a la charla de la ESHRE de este año, donde se habló también del manual de la OMS, y la verdad que una de las frases que se dieron en esta charla del lanzamiento del manual, que decía, el manual actual de la OMS no sirve para tomar decisiones clínicas. Ese es el concepto que se virtió en la charla del lanzamiento del manual, no sirve para definir tratamientos, ni varones fértiles e infértiles. Cosa que es muy importante el concepto volcado, porque en realidad entonces, ¿qué pretendemos medir con esto, ¿no? Entonces, si estamos hablando, como bien dijiste también, de que la fertilidad es una cuestión de dos, yo no he visto en ninguno de los trabajos que avalan este manual la evaluación del factor femenino. Creo que eso es fundamental. Asignar la infertilidad a solo un lado de la pareja sin conocimiento del otro, me parece que es un poquito también descuidado desde el diseño de cómo se tomaron en cuenta estos varones fértiles o infértiles. Así que bueno, sí, Conrado. Yo estoy pensando para el informe, estoy así imaginando qué le vamos a poner en el informe. Tenía ganas de poner una frase para el médico, tipo, que la fuerza te acompañe. Te acompañe, casi. Que la fuerza, fíjate qué vas a hacer vos, loco. Yo te entrego esto, vos. Fíjate cómo lo arregla. Claro, remala, ahora remala, tomá.
Bueno, entonces en esta última diapositiva lo que creímos conveniente, una vez finalizado el análisis que hemos hecho de estos puntos, imagínense el tiempo que hemos tomado para estos puntos nada más, pero creo que ha sido muy productivo para todos. Nos gustaría tener un poco sus pensamientos generales ya de esta incorporación del nuevo Manual 2021. Y quiero empezar por María José, que nos cuente un poco su apreciación global y final de este manual. Bueno, a mí me parece que es, lo dije del primer momento, es un tratado fantástico de pruebas funcionales, de estudio avanzado del semen. Me encantó la parte de todo lo que tiene que ver con la investigación, creo que están descritas un montón de metodologías, los cuales no me parece tan útil para el laboratorio andrológico de rutina. Entonces, lo que creo es que es muy difícil que una persona que a lo mejor vive en una ciudad alejada y quiere comenzar a hacer un análisis seminal medianamente estandarizado, pueda a partir de este tratado, que nada tiene que ver con un manual, que tiene que ser algo sencillo, pueda a partir de eso implementar un estudio medianamente estandarizado. Creo que es muy difícil. Entonces, creo que cada vez se complejiza más hacia que solamente los laboratorios muy especializados podamos hacer este tipo de estudio. En vez de simplificar, complica, y en vez de resolver, dificulta el trabajo, me da la idea. Muy bien, gracias María José. Rosita, ¿qué nos puedes dar como una conclusión final al respecto? Yo de los 6 manuales que se han editado, he visto 5, he trabajado con 5. Yo creo que todos los manuales han sido un adelanto en todos los aspectos. Este manual me encantó en cuanto a las técnicas, están paso a paso, pero como dice María José, esto no es para un bioquímico que no tiene experiencia. O sea, este manual está dirigido a gente que trabaja en andrología. No es simple, no es algo que me pongo, lo sigo y lo hago, sino que tengo que estar y trabajar en andrología. Lo bueno es que al estar tan detallados los pasos, paso a paso, está estandarizada las técnicas, y esto nos va a permitir poder comparar los resultados entre distintos laboratorios, no solamente para la clínica, sino para los trabajos de investigación, ¿no? Para la próxima edición me encantaría que pongan los límites de decisión, no sé cómo, porque tal vez no sea fácil, porque el factor femenino influye mucho, pero que pongan un poquito más de límites de decisión clínica para orientar al médico es fundamental, que incorporen más técnicas, entre ellas el estudio del factor infeccioso, que no es un tema menor, que no lo nombran, ni qué se hace, solamente lo derivan al laboratorio de bacteriología, y también se vayan incorporando otras técnicas que, bueno, nos permitan ir dilucidando más el factor masculino, que sabemos que 35% de las causas de infertilidad masculina siguen todavía sin un diagnóstico. No sabemos cuál es la causa. Muy bien, gracias, Rosy. ¿Conrado? A mí me pasa algo complicado con este manual. A mí el manual 2010 me había parecido un avance. Quizás no era lo mejor y lo que uno quería, pero me pareció un avance dentro de la secuencia de manuales que habíamos tenido. Me parecía que fue un manual que proponía nuevas cosas. Este manual me parece todo lo contrario, me parece que retrocede en la mayoría de las cosas, salvo en la movilidad, que vuelve a poner los rápidos y los lentos. Me parece que en realidad estamos retrocediendo con este manual. Me parece que este manual no da soluciones, yo esperaba soluciones más, cosas más jugadas, me parece que no se la jugó en nada. Lamentablemente creo que si bien está bueno parte de la metodología, que ya venía del 2010 siendo buena, bien descripta muchas de las cosas, me parece que en realidad nos complica la vida, tanto a la gente del laboratorio como para la gente que tiene que recibir ese resultado. Yo no me gusta el manual, sinceramente. Me parece que hay cosas buenas del manual, pero me parece que hay otras que son lamentables, como haber puesto el CASA en investigación. Eso me parece ridículo, ¿sí? No me parece jugado. No me parece un manual jugado. ¿Qué pasó, una? Víctor, apaga la Por cámara. favor, Víctor. Bueno, en mi opinión, la verdad que yo me quedo con algo que han dicho todos de alguna manera, pero es increíble cómo lo podemos ver de diferentes perspectivas. Cuando uno
lee los comentarios de los autores del manual, ellos mismos manifiestan de que sienten que han hecho una mejoría, ¿no? De que ellos sienten de que el manual de la 5ª edición carecía de muchas cosas, y que este manual hizo que sea más friendly, esa es la palabra, friendly, para el operador, ¿no? Y ahí creo que caemos todo, y coincido con María José, es un manual, en este caso, de protocolos técnicos, que seguramente está muy bien detallado, en algunos otros más que otras, pero finalmente carece de una aplicación clínica importante. Y creo que ahí es donde va a generar, a mi entender, como dijo Conrado, un vacío donde lamentablemente le va a tocar a los andrólogos tener que dar respuesta a estos vacíos de valores de referencia para que el clínico pueda aplicarlo en el día a día en su consulta. Con lo cual creo que ahí va a tocar ahora hacer trabajos, hacer nuevos análisis como el que hizo Rosita en su momento, para tratar de comprender un poco más este tipo de nuevos valores o incorporaciones. Así que bueno, no quiero dejar de finalizar, al finalizar esta charla, comentarles que algunos de los papers que comentó Rosa y se comentó aquí, están aquí en estas diapositivas, ahí tienen los códigos QR para que los puedan bajar. Y bueno, agradecer a ambas sociedades, a la Sociedad Argentina de Embriología Clínica y a SAA, por esta invitación a este diálogo tan amable, y creo que ha sido muy ordenado, y me parece que estoy en lo particular muy satisfecho de lo que hemos podido conversar ahora. Vamos a finalizar este diálogo y tenemos, no sé, muy breve tiempo para algún tipo de pregunta o comentario, si alguien desea, pero vamos En a... el chat hay algunos Sí, comentarios. en el chat hay cosas, ¿no? muchos, sí. Hay muchas No sé preguntas. si Bueno, alguien quiere vamos leer algo. a ver, vamos por temas. A ver. Los que dicen que coinciden con Munuse, no. Eso Eso ya lo borramos. no. Eso lo borramos. Vamos con cosas buenas. Vamos No a ver. malo. A ver, Conrado, esto te lo pregunto a no. vos porque sé que No, vos no. lo haces. ¿Por qué algunos laboratorios informan túneles totales o en forma morfológicamente normales? ¿Hace esa discriminación? ¿Cuál es la diferencia y qué aporta? En realidad son cosas diferentes. ¿Qué aporta? Aporta diferente al diagnóstico. O sea, si vos querés hacer un diagnóstico andrológico de cómo está ese paciente, deberías hacerlo en el semen entero, como haces la morfología, como haces todo. Ahora, si vos querés hacer un tratamiento de reproducción asistida, me parece que lo lógico sería hacerlo en el método que vos vas a utilizar después para seleccionar el espermatozoide. Digamos, un SWIMAP, un gradiente, lo que vayas a usar. Esa sería la idea. Si vas a hacer un ICSI, donde vas a seleccionar los normales, lo ideal sería evaluar la fragmentación de los normales. ¿Para qué te importa evaluar los otros si vos lo que querés ver es si vas a hacer el ICSI? ¿Sí? Vos estás asumiendo que lo que ves por ICSI sería similar a lo que vos ver a 1000 por en un test de fragmentación. Más o menos similar. No sería lo mismo, obviamente, no sería lo mismo. Pensando que el embriólogo selecciona por lo menos a 65, ¿no? A 650. Claro. Pensando eso, sabemos que hay embriólogos que no lo hacen, pero digamos que la recomendación sería esa. Si seleccionamos a eso, más o menos vamos a estar viendo lo mismo. No va a ser igual, obviamente, pero nos va a llevar a tener una predicción mejor. ¿Y vos, María José, pensás lo mismo? ¿Crees que es importante evaluar la fragmentación en espermatozoides morfológicamente normales? Yo no lo puedo evaluar porque yo utilizo la técnica del halo. Y cuando vos haces el tratamiento ácido y el tratamiento de la solución de lisis, el espermatozoide se deforma. Entonces serían todos globos ospérmicos si yo los evaluara al mismo tiempo. No se puede evaluar. Vos podés hacer un screening, digamos, del semen, ver si ese paciente tiene alguna patología o no, que es una parte. Está bueno para eso. Muy bien, ok. Bueno, acá dice Conrado para presidente. No, presidente del club cervecero voy a hacer. Nada más. Tengo una pregunta de los microfluidos. Quería saber su opinión, les merece su uso, y si me pueden indicar cuál sería el fundamento de la disminución de la fragmentación del ADN con dicha técnica.
Bueno, eso yo se lo pregunté a un investigador muy importante que está haciendo esta microfluídica y fue muy tajante. Él me dijo, el concepto de la microfluídica no es que disminuye la fragmentación, en realidad lo que hace es seleccionar los espermatozoides por otro tipo de vías, y como consecuencia, ¿no?, de esta selección, hace que los espermatozoides que logran migrar tengan un nivel de fragmentación menor, pero no es que sea uno de los objetivos disminuir la fragmentación del ADN. Sería Creo como que un SWIMAP, Cristian. Sería Exactamente. como un SWIMAP, pero Exacto. en vez de hacerlos pasar por un medio, vos los haces pasar por un laberinto que Eso. simularía de algún modo el cervix. Entonces, vos en realidad los haces pasar por un laberinto en donde van hacia un medio de cultivo y bueno, se seleccionan, pero se seleccionan igual que en el SWIMAP. Voy a El decir lo que móvil dice... se va acercando a la superficie y tiene mejor fragmentación y mejor motilidad, pero mucho menor número. Eso es muy importante Eso es saberlo. cierto, ¿no? La microfluídica no sirve para inseminaciones, la microfluídica sirve para alta complejidad. Okay. Voy a decir lo que dije hace un par de años atrás, las microfluídicas hasta el momento es un SWIMAP cheto, nada más. Claro, un SWIMAP enredado. Bien. Que nos complica un poco más la vida, le querés meter algo raro, qué sé yo, ay, vamos a hacer estas nuevas camaritas. Bueno, pero seguramente, como todo nuevo, van a empezar a aparecer publicaciones y seguramente vamos a empezar a leer sobre esto. Rosy, acá hay una pregunta que no sé, por ahí nos puedes responder. ¿Es conveniente ser tan exhaustivo en el análisis del semen si en los laboratorios de embriología la mayoría de procedimientos es por ICSI? ¿Qué pensás de esta pregunta? Bueno, los laboratorios de andrología no solamente trabajamos para los que van a técnica de reproducción asistida. O sea, es importante hacer un buen análisis de semen y después el médico, de acuerdo a los resultados, dirá estos pacientes van a ICSI, estos pacientes van a operar un varicocele, este paciente que vaya a coito programado. O sea, hay que ser exactos y en el análisis y hacer un análisis exhaustivo, porque el laboratorio de andrología no es solamente para técnicas de reproducción asistida, es como vimos al principio, para ver la fertilidad de ese varón, pero para ver también los métodos anticonceptivos, o sea, hay que hacerlo bien, supongo. Toxicología, toxicología. También. Claro, estudios toxicológicos, obviamente. Claro. Estudios laborales, lo que se llama medicina laboral, o sea, montones de aplicaciones que no solamente son la reproducción asistida, es una parte de la reproducción asistida. Además, perdón. La mayoría van a reproducción natural, inseminaciones intrauterinas, otro tipo de tratamiento. A ver, Ignacio Moreno, pará, te voy a cortar yo, te voy a decir una barbaridad, te voy a decir. Directamente, si vos vas a hacer todo ICSI, no necesitas hacer un espermograma. O sea, no gastes tiempo, no pierdas tiempo. O sea, si vas a mandar. Es que a eso iba. No me refería a los laboratorios de andrología, me refería a dentro del laboratorio de embriología, la escuela, digamos, que hace todo ICSI, ¿qué les serviría ser tan exhaustivos? A eso voy. No, pero no está correcto tampoco. Tampoco está correcto el concepto de todo ICSI, Ignacio. O sea, no nos es una escuela, no podemos decir si está correcto o no, es una escuela. No, sí podemos decir, pará, sí podemos decir si está correcto o no. Porque hay una realidad, la fisiología habla de que el espermatozoide va a ser seleccionado por distintos puntos a lo largo del tracto reproductivo. Un punto es el moco cervical, otro punto es la selección en la trompa, otro punto es la zona pelúcida. Entonces, enviar a todo paciente a ICSI no me parece correcto, ni siquiera Van Startengem estaba de acuerdo con eso. Y cuando tenemos una falla de fertilización, ¿cómo le explicás? Bueno, si tenemos una falla de fertilización, podemos estudiar, en algún modo se puede estudiar el por qué sucede. También, a lo mejor no te interesa estudiar y te interesa lograr el resultado, pero se puede estudiar, ver el mecanismo. Hay un montón de marcadores moleculares para estudiar por qué no hay interacción entre la zona y el espermatozoide a nivel de un montón de moléculas y saber qué pasó. Y en ese caso te puedo creer que puede ser necesario un ICSI. Pero un paciente que puede perfectamente fecundar, ¿para qué lo vas a llevar a ICSI si puede hacer una fecundación? Que hay pacientes que no tienen tiempo para ponerse a estudiar por qué no fecundó y lo que quieren es resultado ya. Entonces, ¿Y puedo decir algo?
si puedo Sí, decir algo, ahí termino también la hay idea. casos. Sí. Es conveniente, digamos, en ese tipo de pacientes darle resultado, no darle ver qué pasó después. Por eso no digo que esté correcto o no, o incorrecto, o sea, es una cuestión de escuela, nada más. Pero yo creo, Sí, si puedo doctora. decir un comentario, es Sí, que por hay favor. casos de pacientes que llegan a la reproducción asistida de alta complejidad, varones que llegan a eso porque tienen una infección seminal que no fue detectada y que solo con un tratamiento con antibiótico y fíjense que en ese caso un paciente que es sometido a un tratamiento de ICSI sobre un semen infectado no va a funcionar. Y esto implicó a una mujer recibir una superestimulación, hacer una captura vocitaria y demás, y eso es trágico. Entonces, descartar la importancia de la evaluación del semen, porque va a ir a una reproducción asistida de alta complejidad, creo que humildemente es un gran error. Muy bien. Claro. Bueno, Bueno, Aparte, quisiera hacer sí, un Rosy. aporte de un caso, comentarles brevemente un caso. O sea, todo paciente antes de entrar al ICSI debería actualizar su espermograma. Tuvimos un caso de un Totalmente. paciente que llega al día del ICSI, todos los espermatozoides inmóviles. Le digo a las chicas, me llaman del SIGO, le digo, pídanle otra muestra para ver si no se mueve en el otro. O sea, un semen que estaba 100 millones normal, el último espermograma, 40% de forma móviles, 100 millones de espermatozoides por mililitro, es un semen normal. No se les movía ninguno. Vuelven a pedir otra muestra, no se les mueve ninguno. Al otro día viene el laboratorio de andrología, no solamente que no se movían. Se corta. Se nos fue. Ay, ¡Ay, suspenso, con rebotó! suspenso nos dejó. Bueno, Cristian, hay Nos una mató. pregunta. a ver, Cris, hay una pregunta Sí, que sí. está buena, o un ver. comentario que está bueno para ver, no sé si lo viste. Comentala si querés, A Conrado. partir de esta actualización de Lucía Lagruta, Ajá. ¿los resultados informados en el espermograma irían acompañados de valores de referencia u optarían de poner, informarlos sin esos valores de referencia? ¿Qué es lo que uno haría? Está bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana? ¿Qué es lo que Ese vamos a es el hacer? tema. ¿Qué vamos a hacer? Que Sí. la fuerza te acompañe. Chao. No, yo No sé qué haríamos. lo voy a decir, como no tengo vergüenza, puedo decir lo que pienso, total, me pueden decir que está mal. Yo estoy pensando seriamente, yo estoy informando con el valor del percentilo quinto de 2010, que era lo anterior. Bien. Pero bueno, después de todo esto y de todas estas charlas entre nosotros para preparar estas controversias, estoy pensando en informar percentilo quinto y percentilo 50, y de algún modo tratar de explicar a los médicos este concepto que trata la OMS de poner, de que va a haber un límite de decisión. O sea, vamos a tener un paciente normal, que va a ser el que está por arriba quizás del percentilo 50, y un paciente anormal, que va a ser el que está por debajo del percentilo quinto. Pero vamos a tener una zona gris de un borderline al cual vamos a tener que seguir estudiando, hacerle índice de teratospermia, fragmentación, etcétera, etcétera, que va a ser el que esté entre percentilo quinto y percentilo 50. Eso es lo que a mí se me está ocurriendo hacer. No digo que esté bien, lo tiro a opinión. Opinión. Perdón que ahí volvió Rosita para que nos termine la historia, porque nos quedaste, Rosita. No sé. ¿Qué pasó con el paciente? ¿Qué pasó? No, el paciente este, todos muertos, y lo seguimos estudiando este paciente. El tema es que no solamente todos muertos, sino que va bajando la concentración. El paciente tenía 100 millones, ya está en 200.000, ya se llegó a biopsia testicular, se le sacó espermatozoides. Estamos investigando el tema de COVID, él tuvo contactos con COVID, pero no tuvo un COVID severo. Se están haciendo citoquinas, todo un tipo de investigaciones en la facultad. Bueno, es un caso para publicar, después les cuento, porque todavía qué le pasó a este paciente no sabemos. Pero fue un gran susto porque la mujer tenía baja reserva ovárica, ese día justo tenía linda cantidad de ovocitos, se llevaron un chasco, no pensaron nunca en una espermodonación porque se dio ahí en el momento. Bueno, por eso digo, el espermograma, aún para un ICSI, debería estar actualizado, y como dice Mónica, siempre descartar un factor infeccioso y demás. O sea, por lo menos en SIGOR eso lo están pidiendo. Y actualizado, no un espermograma de hace 3 años. Tenía 100 millones, 40% de formas móviles. Cristian, Sí, Pancho, si se puede, quería hacer un
pequeño comentario, Sí, digamos, por favor. por la cuestión de la duda de Ignacio, digamos, o la pregunta, que es una pregunta que en los años 90 y pico nos hacíamos muchas veces en los congresos, ¿no? Pero yo creo que no nos tenemos que olvidar que hay una cuestión ética, además, atrás de hacer más ICSI de lo que es recomendable. Tenemos que hacer, es correcto hacer ICSI cuando FIP no funciona. Pero la elección primera es FIP. No por otra cosa, que porque es más natural y porque ha demostrado ser más seguro, con números muy chiquitos. Muy chiquitos. Hay que tener unos N enormes para demostrar que hay una diferencia en la seguridad entre hacer FIP y hacer ICSI. Pero no importa que sean más grandes o más chicos. Es más seguro. Y entonces, ¿por qué lo del ICSI? No es solamente porque fertiliza, porque no fertiliza. Hay una cuestión ética atrás. Ese era el comentario que quería hacer, perdón. Gracias, Francisco. Sí, es muy Totalmente importante. de acuerdo con vos, Pancho. Por eso yo traté de hablar de fisiología en vez de hablar por ahí a lo mejor que me parecía menos duro que hablar de ética, pero es que totalmente de acuerdo. O sea, y los escalones se suben de a uno, no saltando de a tres. Porque si después no funcionó, ¿qué le ofreces? Esa sería un poco la idea. Bueno, de la misma manera que no opero una patología médica que puedo curar con otro problema, con otra solución, digamos. La curo, la resuelvo con un masaje. Pero el otro te opera. Perdón. No va. No va, totalmente. Coincido Con lo tuyo con, cerramos. bien, coincido con Pancho, pero en defensa del pobre Nachito, vamos a decir así, que hay que también considerar... Lo conozco, es que no me van a cambiar la forma de pensar, porque es una cuestión de escuela, no es una cuestión de correcto e incorrecto. No, la escuela esa ya no queremos la escuela, pero en realidad, salvo en situaciones extremas, como Nacho decía, bueno, hay que considerar si es la única oportunidad que va a tener y el paciente, no sé, tiene una teratosospermia muy severa, astenosospermia. En esas situaciones, obviamente que va a tener que ir a ICSI, pero después, yo también coincidimos, creo que todos, salvo la escuela donde fue Nacho. El factor masculino severo. Claro. Es la indicación. Claro. La escuela que fue Nacho, que todavía no sabemos dónde está, pero bueno, cuando la conozcamos, a ver si el Ministerio de Educación la encuentra, nos va a decir. La escuela un poco de la vida me llevó a eso. Volver a Bariloche. Cuando tenés que dar explicaciones de por qué el FIP no funcionó. Hago ICSI, total. ¿El ICSI es seguro o no es seguro? ¿Es seguro o inseguro? Y no se sabe. Es menos que el FIP. A la larga no se sabe. Demostrado que es seguro. Está recontra demostrado. Bien hecho, es seguro. Es menos seguro. Recontra demostrado. Recontra demostrado. Bueno. Desde el 90 y pico hasta ahora. Vamos cortando porque esta discusión se va por otro lado. Yo picó? quiero... Sí, justo ahora. Levanta temperatura. Yo no quería dejar de terminar diciendo esto que me parece fundamental, que lo comentó Alicia en un momento. Invitarlos a todos al próximo Congreso Argentino de la Sociedad Argentina en Biología Clínica, que se va a realizar de manera presencial y virtual en un formato híbrido, este 17 y 19 de noviembre. Así que están todos invitados. La verdad que estamos muy contentos de volver a la presencialidad de manera acotada, pero de alguna manera creo que va a favorecer mucho el intercambio como este que estamos teniendo en este momento. Así que, bueno, para finalizar, agradecerles a todos por haberse quedado hasta esta hora, agradecerle a María José, a Conrado y a Rosita en especial, y bueno, esperamos contar con nuevos encuentros con SAA a futuro, esperamos que ellos nos inviten ahora, y poder... Pero con un vinito y un quesito, Cristian, porque esto así... Así que bueno, y bueno, nos vemos pronto y bueno, saludos a todos. Nos vemos. Gracias. Chao. Saludos a todos. Gracias, chao, gracias. Chao, gracias.